Bienvenidos a la geometría descriptiva. La geometría nos introduce en el maravilloso mundo del dibujo técnico. La geometría descriptiva es un conjunto de técnicas, códigos y métodos que nos permiten representar un objeto de 3 dimensiones, un objeto espacial, en un plano de 2 dimensiones, como por ejemplo la hoja. La proyección es una técnica de representación geométrica, una de las técnicas que nombré antes, ¿no?, que definen a la geometría descriptiva. Esta representación es a través de líneas auxiliares que reflejan un punto sobre un plano. Los elementos principales de una proyección son el punto de vista o foco del que parte la línea proyectante. Esa línea o rayo proyectante pasa por el punto que queremos definir sobre el plano. O sea, refleja ese punto y lo ubica dentro del plano. En el dibujo que está en la placa, B es la que representa el punto B, es el que representa al punto de vista o foco. A es el punto a ser reflejado, al ser el que necesitamos proyectar. A' es el punto que se ha proyectado sobre el plano y la línea auxiliar B, A, A' es el rayo proyectante. La geometría se puede clasificar según los tipos de proyecciones. La proyección cilíndrica o la proyección cónica. En este caso y en esta teórica vamos a desarrollar particularmente las proyecciones cilíndricas, en cuyo caso los rayos proyectantes siempre son paralelos. Pueden ser proyecciones ortogonales en donde los rayos son paralelos pero perpendiculares al plano, es decir, que conforman un ángulo de 90 grados con respecto al plano, o pueden ser proyecciones oblicuas en cuyo caso las líneas proyectantes son paralelas pero conforman un ángulo diferente de 90 grados con respecto a ese plano en el que se proyectan. Otra forma de clasificar a la geometría descriptiva es a través de los sistemas de representación, que son un conjunto de proyecciones que permiten representar un objeto en el plano o al revés, a través del plano construir el objeto. Estos sistemas se clasifican según su geometría. Pueden ser un sistema diédrico, que son los sistemas de proyección Monge, que se proyectan a partir de 2 planos. Los sistemas axonométricos, que son los que vamos a desarrollar en la teórica de hoy, o los sistemas cónicos, que son los sistemas de proyección de perspectiva. Como bien dice la placa, los sistemas axonométricos son sistemas que representan figuras en el espacio en un plano por medio de las proyecciones de sus 3 ejes, X, Y, Z, y que tienen como referencia un triedro, es decir, 3 planos que son perpendiculares entre sí. Los sistemas axonométricos, a su vez, se clasifican en 2 sistemas. El sistema axonométrico ortogonal, del cual hoy vamos solo a desarrollar la proyección isométrica, y el sistema axonométrico oblicuo, que vamos a desarrollar en su proyección caballera y en su proyección militar. La diferencia entre estos sistemas es justamente la posición de los rayos proyectantes con respecto
a los planos de proyección. Vamos a hablar entonces de la proyección isométrica. En esta representación, la proyección de los tres ejes forman entre sí ángulos de 120 grados. Una de las particularidades de esta proyección es que la dimensión del objeto representado con respecto a una escala referida en la que fue dibujado no sufre modificación de ningún tipo, lo que implica que las medidas del dibujo están en verdadera magnitud con respecto al objeto real. Es decir, yo puedo medir en el dibujo, entendiendo en qué escala está representado, exactamente la medida del objeto real. Otra particularidad que tiene, al mismo tiempo, esta proyección es que ninguna de las caras del objeto representado tiene la verdadera forma del objeto real. Si observan el dibujo, que representa un cubo, cuyas caras reales son cuadrados, en esta proyección quedan representados por otras formas. Esto no es que lo hace más o menos entendible el objeto, porque ustedes en esto ven, en este dibujo están viendo que es un cubo, pero al sufrir esta deformación, por decirlo de alguna manera, muchas veces yo quiero mostrar en mi objeto, en la representación de mi objeto de diseño, determinadas particularidades del diseño, y a lo mejor esta proyección no me lo permite mostrar en su verdadera dimensión. Esto lo deben tener en cuenta en el momento de seleccionar el tipo de proyección para mostrar el objeto. En esta placa vamos a hablar del instrumental que necesitamos para dibujar esta proyección. Ustedes se van a encontrar con dos tipos de escuadra, una que tiene un ángulo de 30 y otro de 60, y otra que tiene ángulos de 45. En este tipo de proyección vamos a usar, por el tipo de ángulo que conforman los ejes, solo la escuadra de 30 y 60. El ángulo definitivo va a ser el de 30 grados. Esto se observa en los dibujos de la parte inferior de la placa, en donde está representado la regla T o paralela y la posición en la que deben usar las escuadras para trazar tanto la base como las alturas del objeto. En las próximas placas van a tener desarrollado paso a paso el trazado de este tipo de proyección que acabamos de ver. Tómense su tiempo, analícenlo, internalícenlo y después lo dibujan. Vamos a hablar ahora de la proyección caballera. En esta representación, la proyección de los ejes conforman un ángulo de 90 grados y dos de 135. Esto le otorga la particularidad que la cara frontal del objeto en su representación gráfica no sufre ninguna distorsión ni en su forma ni en su dimensión. Es decir, que esta cara se percibe en su verdadera magnitud y forma.
Nosotros, por una cuestión simplemente perceptual de la forma, usamos la proyección caballera reducida. Esto quiere decir que cuando dibujamos la profundidad del objeto, representamos la mitad de la dimensión real. Esto es importante a la hora de medir las dimensiones en el dibujo, ya que si nosotros debemos construir este objeto, tenemos que tener en cuenta que lo que mide en el dibujo hay que multiplicarlo por 2 para representar la verdadera medida de ese lado. Esto es lo único a tener en cuenta en esta proyección. En esta placa vemos cómo se utiliza el instrumental para dibujar esta proyección. En este caso vamos a usar la escuadra 45. Y en la imagen se ve la posición en que la debemos colocar para dibujar la profundidad en un caso y la altura en otro. En las próximas placas van a tener desarrollado paso a paso el trazado de este tipo de proyección que acabamos de ver. Tómense su tiempo, analícenlo, internalícenlo y después lo dibujan. Ahora veremos la proyección militar. La forma en que se proyectan los ejes en esta representación conforman un ángulo de 90 en su base, un ángulo de 120 en un lateral y otro de 150 grados. Esto le confiere a esta proyección la característica de tener una visión más aérea. El ángulo de la base hace que veamos la cara superior del objeto en verdadera magnitud y forma. Pero sus caras laterales sufren una deformación distinta dependiendo del ángulo en el que se encuentran representadas. Es decir, la cara que está representada en el ángulo de 30 grados sufre menor distorsión que la del ángulo de 60. Todo esto adquiere importancia a la hora de elegir la proyección más representativa para mi objeto. Otra característica de esta proyección es que cuando representamos la altura del objeto, debemos reducirla a 2/3 de la medida real. Esto responde, como en el caso anterior de la proyección caballera, simplemente a una cuestión perceptual de la forma, nada más. Entonces, a la hora de tomar las medidas del dibujo, no debemos olvidarnos de agregarle el tercio que le falta para obtener la verdadera magnitud del objeto real. Acá estamos viendo cómo vamos a utilizar el instrumental de precisión para dibujar esta proyección. La decisión de qué lado vamos a usar la escuadra de 30 con el ángulo de 30 y de qué lado vamos a usar el ángulo de 60 dependerá de lo que quiero mostrar del objeto, teniendo en cuenta lo que hablamos antes de la distorsión que sufren las caras. En las próximas placas van a tener desarrollado paso a paso el trazado de este tipo de proyección que acabamos de ver. Tómense su tiempo, analícenlo, internalícenlo y después lo dibujan.
En esta placa, a modo de bonus track, les mostramos cómo se pueden complementar entre sí las escuadras para conformar nuevos ángulos en el caso de necesitarlos para representar algo y no tener a mano, por ejemplo, un transportador. Es muy interesante que analicen cómo se van complementando los ángulos de las escuadras y podemos adquirir nuevos valores.